nuevo y tengo que empezarlo desde cero. ¿Sí? El tema nuevo que empezamos, escuchen antes así, ahora que estamos los 10 en el Zoom, más el equipo casi completo acá. La semana que viene, ¿no? La otra, sí, cierra el trimestre. ¿Sí? No nos han dicho nada a nosotros. Yo sé que cierra el trimestre nada más. No sé cómo va a ser, si es poniendo nota, si no es poniendo nota. Yo no me voy a volver loco por darle 150.000 temas y tomarle 150.000 exámenes. A lo sumo, si a alguien le quedó mal o salió mal en el cuestionario 1, va a tener una opción más de hacerlo y después veremos en el segundo trimestre qué es lo que pasa. ¿Está? Mi idea no era esa, pero bueno, mis ideas no son lo que decide nada. Así que la idea era que tuvieran 2 cuestionarios o un final. ¿Está? Hicimos el primer cuestionario, tendría que venir un segundo cuestionario y en el final le íbamos a dar la oportunidad que aquellos que aprobaron los 2 primeros no lo hagan. Y aquellos que deben alguno, ahí lo hagan. ¿Está? Pero el tema que viene es bastante intenso. Yo no sé si lo vamos a llegar a desarrollar como para tomar un cuestionario. ¿Está? Vamos a ver. Si yo puedo tomarles la semana que viene, no la otra, un cuestionario a todos, buenísimo. ¿Sí? Y si no puedo, a los que lo tomaremos para el segundo trimestre, ni bien arranquemos, y le daremos la oportunidad a los que salieron mal que hagan un recuperatorio más. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Vamos. Esa sería la idea. Yo sigo pensando que voy a poder tomar 2 cuestionarios en un final, pero no sé. La realidad es... Acá me dijeron que yo no era positivo, entonces voy a decir, qué bueno, vamos a llegar a todo. No vamos a llegar a nada. Así que, bueno, veremos. Hoy Mendecita está bastante chinchuda, así que vino con todo. Vino con todos los pelos de punta hoy, así que, bueno. Si tienen alguna pregunta de la prueba de física, me la pueden hacer, porque este tema tiene que ver con lo que ustedes van a desarrollar hoy, pero yo tengo que empezar de antes, así que me voy a tomar un tiempito previo. Estuvimos hablando con los chicos qué es trigonometría, y las respuestas fueron brillantes, en particular de la niña Olivera, que ha dicho un montón de cuestiones ciertas, como por ejemplo, no la voy a hacer repetir, pero me las acuerdo, que si hablamos de trigonometría, hablamos de triángulos, hablamos de ángulos, y acá uno de los integrantes de la nueva generación dijo que también tenían que ver catetos, ¿no? Cuando él dijo catetos, lo que dijo fue, estamos trabajando la trigonometría a partir de la relación que existe entre los lados y los ángulos, fíjense, lados y ángulos, pero no de cualquier figura, sino en particular de un triángulo que se llama triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo que está ahí, nosotros tenemos como característica fundamental un ángulo de 90 grados, ¿está bien? Que sería el que nos define la clasificación de este triángulo. Y los lados acá ya no se llaman más lados, sino que se llaman catetos e hipotenusa. Esta es la famosa hipotenusa, que si ustedes están viendo proyección de un vector en sus componentes, ¿qué tienen? Ese sería el vector, o la fuerza. ¿Está claro? A ver si les suena. Acá iría una flechita que me indica las componentes del vector. Acá estaría trabajando un ángulo alfa, ¿sí? Que sería ese ángulo que está ahí, y todo eso va a estar definido, estos vectores, ¿a dónde van a estar apareciendo? Van a estar apareciendo en un sistema de ejes cartesianos. Su origen va a estar en el origen de coordenadas, y ahí lo que ustedes hacen con ese triángulo, ¿se ubican? ¿Sí? Serían 2 cosas. La proyección de ese vector sobre el eje X, con lo cual estaríamos sacando esta medida que está acá. Eso se llama la componente en X del vector, que para poder sacarla ustedes utilizan una fórmula, no sé cómo serán las letras que utilizan, pero se dice así, que la componente en X sale de utilizar la función que relaciona la hipotenusa con el cateto adyacente. Entonces ustedes van a decir que el coseno de ese ángulo alfa, coseno de alfa, va a ser igual al cateto adyacente, que para nosotros es ese es un igual, ¿no? La componente en X, dividido lo que mide el vector, que se llama el módulo del vector, que seguramente lo han simbolizado de esta manera. ¿Sí o no? ¿No? Muy bien. ¿Cómo hacen la proyección? ¿Cómo sacan esto? Este vector mide 30, por ejemplo. 30 kilogramos fuerza. ¿Puede ser que usen esa unidad? ¿O Newton? Sí, lo sacamos así, nomás que lo nombramos como hipotenusa cateto, nada más. Pero sí, lo sacamos así.
Gracias, Franchini, por su colaboración. Muy amable. Pensé que estaba dormido. Bueno, estos 30 kilogramos fuerza que aparecen acá es lo que representa mi vector. Le hace una flechita a los kilogramos de arriba para indicar que es una fuerza. ¿Sí o no? ¿Y qué hacen con ese? ¿Ustedes se están riendo de mi flecha? Está horrible. Dice kilogramos fuerza, tío. Bueno, Generalmente usamos el abecedario español, pero creo que sí, que kilogramos fuerza. Franchini, eso es para vos. No sé leer chino, perdón. Ay, sorry. Bueno, entonces la componente en X la sacamos con una función trigonométrica que es coseno. ¿Por qué? Porque dice cateto adyacente, que es el que está pegado al ángulo, sobre hipotenusa. Y si tuviera que sacar la componente en Y, hacen lo mismo, pero en lugar de usar coseno, como lo que busco ahora es el cateto opuesto, lo que yo hago es, la componente en Y sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Y esa definición tiene que ver con ¿quién? Con la función seno. Eso que ustedes están usando en forma mecánica es lo que yo voy a tratar de explicarles desde cero con todo lo que aparece en trigonometría, donde la primera parte tiene bastante desarrollo teórico y ahí es donde nos podemos perder un poco. Así que tengan la paciencia que siempre los ha caracterizado a ustedes. Acá es BI. Sí. ¿Por qué es ese ángulo y no es el ángulo? Muy bien. Muy buena pregunta. Lara ha venido con toda. Esa es la definición primera que yo tengo que dar. Cuando yo manejo un ángulo, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un vector así cualquiera. ¿Está bien? Ese vector tiene una dirección. ¿Cuál es la dirección del vector? ¿O qué es la dirección de un vector? Vamos a empezar por ahí. La dirección de un vector es la línea recta por la cual se mueve. Si estuviera derecho, esa sería la línea recta. Esa línea recta violeta, que es donde estaría apoyado mi vector, ocupa una dirección, o sea, marca un ángulo. ¿Y con quién se mide ese ángulo? Con el eje positivo de las X. ¿Y cómo se mide? Desde que está el eje X, ¿cierto? Desde que está el eje X, que sería este eje horizontal, hasta donde llega el vector. Siempre el ángulo tiene ese sentido. Si el vector fuera, vamos a suponer que el vector estuviera acá, nacería de acá y el vector estuviera allá, el ángulo que me están pidiendo para ese vector sería, nace del eje X y llega hasta allá. ¿Y dónde va a quedar el triángulo del teorema para aplicar los Pitágoras? En ese lugar. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y qué ángulo utilizan ahí ustedes? ¿Ese o este? Ese. ¿Y por qué? Porque utilizan en un triángulo rectángulo, ustedes siempre utilizan ángulos agudos. Entonces, si bien el ángulo que se forma es este que está acá, el que ustedes manejan es este que está acá, porque esto mide más de 90 grados, quedaría fuera del triángulo. Entonces, existe una relación trigonométrica que si ustedes separan este ángulo, dicen que este sería el cateto opuesto, este sería el adyacente y el otro sería la hipotenusa. Y volvemos a hacer las mismas propiedades a partir del triangulito que está acá. ¿Se entiende? Ustedes lo que tienen que entender es que cuando hago la proyección con Y, trabaja la función seno. Cuando hago la proyección con X, trabaja la función coseno. Con el mismo ángulo. A ver, ¿a ustedes les dan el ángulo? ¿Cómo les dicen un problema? No nos dicen un problema, pero nos dan. Si no dicen nada más, sacamos las tensiones. Bueno. Y después lo que pone. Está bien, pero ¿y cómo se los dan al ejercicio, al enunciado? A ver. Nos dan un gráfico, donde muchas veces no te dan el ángulo que tenés que usar, sino te dan un complementario y eso. Una vez que deducís el ángulo, sacás las tensiones, el peso, lo que te pida. O sea que a ustedes les dan un vector y un ángulo. Nos dan simplemente una caja colgando de 2 cuerdas, Ajá. está en una posición quieta. Ahí va. Nos dan un ángulo que muchas veces no pertenece al cálculo trigonométrico. De afuera. Claro. Estas serían las tensiones. Claro. Ah, ¿cómo sé física? Y nos dan el peso. Y le dan el peso de la caja. Y Claro. les piden cómo se trabaja con la tensión de este. De las dos. De ambas, sí. Perfecto. ¿Y cómo sacan el ángulo que les dieron ese de afuera? Vamos a suponer que sea 120, por decirles algo, ¿no?
Un ejemplo cualquiera. Claro, y ahí nosotros lo tenemos que pasar a... ¿Qué tienen que hacer ustedes? Buscar el ángulo que está dentro del triángulo. ¿Sí? Y ahí utilizan las condiciones de complementario y suplementario. ¿Sí o no? Me miran Sí. como diciendo, este está re loco. Bueno, a ver, esperen, vamos a trazar un eje. A ver. Acá está esa tensión, ustedes la trazan hasta esa recta. ¿Sí o no? Y ahí arman un sistema de ejes, como si fueran el techo No, y algo en que... realidad lo armamos de pesar. Ajá. Está bien. Acá. Sí, no, arriba de la caja. Pero es para saber los ángulos Es del lo eje de arriba. mismo, Dios mío. ¿Ahí? Y es lo mismo, Marta. Bueno, ajá. Ahí arman el sistema de ejes. ¿Y qué hacen con ese eje ahora? ¿Qué hacen ahora? Si este vale 120, ¿cuánto pueden sacar este ángulo? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto? 60, muy bien. Y si puedo sacar este que mide 60, este es un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? ¿Cuánto mide este? 30. ¿Y cómo saben que mide 30? Porque los tres suman 180. ¿Y qué hacen con esos ángulos y esta tensión después? ¿Cómo calculan este valor? ¿Y dónde ponen el valor del peso La acá? trasladás a los ejes. ¿Cómo? La trasladamos a los ejes. Hacer las componentes. A los ejes. ¿Qué es lo que haces? ¿A dónde armás el Haciendo un triángulo? oni. ¿Así? ¿Y así? Ajá. ¿Ahí? ¿Hacen eso? Sí, hacemos eso. Hacemos eso. Oh, qué bajó. Bueno, ¿y cómo hacen el diagrama de cuerpo libre? Y bueno, ya un golazo entonces, que me estaban preguntando. Es solamente saber seno y coseno y saber ubicar los ángulos, nada más que eso. ¿Sí? Ah, buenísimo, perfecto. Entonces, no. Esto es muy simple, pero está bueno. Ustedes tienen que ver que todo eso que ustedes están aplicando es lo que yo ahora voy a comenzar a trabajar. Voy a comenzar a trabajar con las definiciones de ángulo primero, porque ustedes no saben lo que es un ángulo. ¿Está? ¿Está bien? Después vamos a trabajar con la definición de las medidas de los ángulos, porque ustedes trabajan con ángulo en grado y en general los grados no sirven para trabajar ángulos. Se utiliza una medida nueva que se llama radianes, que es lo que vamos a ver ahora. Y después vamos a ver que hay ángulos un poquito más interesantes de lo que ustedes ven. ¿Por qué? Porque la trigonometría arranca con un triángulo rectángulo, como hicieron ustedes, pero va a terminar usándose todo en una vuelta, en una circunferencia trigonométrica. Entonces, la primera definición que yo les voy a preguntar a ustedes es, ¿qué es un ángulo? Porque ustedes me dijeron, vale 120, vale 60. ¿Y qué es eso? ¿Cómo sé que hay un ángulo presente? ¿Qué tiene que haber para que haya un ángulo? Por ejemplo, miren, yo voy a dibujar acá de color, aunque esto me produzca un poco de alergia, pero vamos a usar estos colores para que se vea bien. Mi pregunta es, ¿hay un ángulo ahí? No. Sí. 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 Me parece Quizás. bien. Bien, esa pregunta me gustó. Ahí hay un ángulo de 0 grados. ¿Sí? Entonces, primero, ¿qué necesito para que exista un ángulo? Necesito, vamos a poner acá, un origen, o sea, un punto de partida, si quieren llamarlo. ¿Qué más necesito? Necesito ¿cuántos lados? ¿Cuántos lados necesito para que haya un ángulo? 2 lados. Dos lados. Muy bien. Dos. Perfecto. 2. ¿Y qué más necesito? Un vértice. Ya lo puse al origen. El vértice es el origen, el punto donde Los nace. ¿Y qué más necesito que acá? Empieza con ampli y termina con tud. Una amplitud, muy bien. Y esa amplitud es lo que ustedes acaban de decir. ¿Cómo conozco un ángulo yo? Y porque sé cuántos grados tiene. Entonces, fíjense lo que pasa. Y miren qué interesante es esto. Nosotros para definir un ángulo necesitamos un origen y necesitamos dos lados. Si los lados están superpuestos, tengo un ángulo de 0 grados. Si yo empiezo a mover uno de ellos, mirá qué interactiva la clase de matemática, qué nivel tan. ¿Qué se va formando? Si yo lo dejo ahí al ángulo, ¿vale cualquier cosa? No, el ángulo mide desde que nació esto que está acá hasta esto que está acá. Y eso se llama el ángulo alfa.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Siempre ese es el alfa. Siempre ese es el alfa, porque los ángulos ahora tienen entonces dos lados, pero esos dos lados reciben un nombre cada uno de ellos. Uno se llama lado terminal, que es el que se mueve y me dice cuánto vale la amplitud, y otro se llama lado inicial, que es el que se queda quieto, que vendría a ser cuando estaban los dos superpuestos. Y como se gira en sentido antihorario, los ángulos ahora van a ser positivos o negativos. O sea, yo puedo tener un ángulo de 30 como puedo tener un ángulo de menos 30. Todo va a depender de para qué lado se mueva el lado terminal. Fíjense, si yo me parara en el mismo inicio acá, pero ahora hiciera, en lugar de moverme para allá, yo soy distinto y quiero ir para el otro lado. Nadie te lo va a negar. La única dificultad es que este ángulo que nació ahí y llegó hasta acá, se va a llamar menos alfa. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, los ángulos pueden ser positivos o negativos, ¿de acuerdo a qué? Al lado al cual gire, ¿quién? Uno de los dos lados que está movilizándose, que nosotros lo vamos a llamar lado terminal. ¿Se entiende hasta ahí? El puntito Una inicial. pregunta. ¿Y Sí. si el ángulo deja de ser agudo para ser obtuso, dónde queda la trigonometría? Muy bien. Muy buena pregunta. Si el ángulo, que ahora viene, ¿no? Vamos a poner otro color acá, vamos a poner un ángulo rojo, que significa tensión. Resulta que este loco rojo se empezó a mover. Y como dijeron por allí, se me acabó la alegría porque se fue de lo normal. Se fue de un ángulo agudo. Si se fue de un ángulo agudo, ¿eso qué quiere decir? Que nació acá y se fue para allá. ¿Y dónde queda la trigonometría? Yo tengo que buscar eso en un triángulo rectángulo, pero se me fue el ángulo. La trigonometría va a estar definida en el triángulo que se forma en este lugar que está acá. Y ese va a ser... ¿Cómo? Del otro lado, la trigonometría va a estar ahí. ¿Y qué pasa si mi ángulo, en lugar de ser ese rojo, va a ser uno... A ver. Va a ser un ángulo, vamos a ponerle celeste, y que ahora no solamente que se pasa de 90, sino que se pasa de 180. Entonces, lo empiezo a girar a este ángulo, va a dar vuelta y se pasó de 180 grados y vino por acá. ¿Dónde va a estar el triángulo para definir las funciones trigonométricas? El triángulo va a estar en ese lugar que está ahí. ¿Ahí los catetos no serían negativos? Sí, por supuesto. Ok. No te olvides de algo que yo puse acá. Mirá. Va a haber ángulos positivos y va a haber ángulos negativos. ¿Está? Entonces, así como hay ángulos positivos y hay ángulos negativos, va a haber catetos positivos, catetos negativos, senos positivos. O sea que todo lo que ustedes vieron encerrado en un triangulito ahora se desarma. Y ahora empezamos a estudiar trigonometría de verdad. Mi pregunta es ahora, a ver, ¿cuál es el ángulo más grande que ustedes conocen? 360 grados. Muy bien. El ángulo más grande que ustedes conocen es un ángulo de 360 Es la grados. circunferencia, digamos. Cuando diste toda la vuelta, ¿y qué pasó con el lado terminal? Se volvió a... El lado terminal alinear. vuelve a su lugar de origen, ¿está? O sea, vamos a suponer que el lado inicial y el lado terminal están juntos. Y este lo hago girar de tal manera que vuelva a coincidir acá. Ahí tengo un ángulo de 360 grados. ¿Es el más grande que ustedes conocen? Bueno, cuando ustedes preguntan para qué sirve la matemática, yo les voy a decir que existe un ángulo, por ejemplo, de 400 grados. ¿Y dónde estaría? Y ese lado sigue moviéndose, digamos, como que pega un giro y sigue. Perfecto. Este ángulo va a ser 360 grados y va a ser 40 grados más. Y ese ángulo ahí es equivalente a uno de 400 grados. Existe uno de 2000 grados. Este loco empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y puedo tener... No hay un ángulo más grande que otro. Los ángulos son... Sus medidas son infinitas hasta el positivo e infinitas hasta el negativo. Y ¿Está profe, claro? pero se marca con algo que dio una vuelta, o sea, cuando vos querías anotar eso. Claro, por ejemplo, yo les digo un ángulo de 400 grados. ¿Qué es lo que hice en un ángulo de 400 grados? Arranqué de acá, di una vuelta y lo marco así. ¡Pim! Ese ángulo que está ahí es de 400 grados. ¿Y qué va a pasar con esto? El ángulo de 400 grados va a tener un amiguito entre 0 y 360. Va a ser exactamente igual que un ángulo de ¿cuántos grados? Original, que un ángulo de 40.
A ver si alguien me dice por qué un ángulo de 400 va a ser igual a un ángulo de 40. Porque el lado terminal queda en el mismo punto. Porque muy bien, cuando di la vuelta hasta acá, sumé 360. Tuve que hacer 40 más para llegar a 400. Entonces, el ángulo de 400 y el ángulo de 40 se llaman ángulos, y esta palabra es nueva, coterminales. ¿Cuándo dos ángulos son coterminales? Cuando el lado terminal coincide con otro cualquiera. Es como encontrarse con un amiguito, ¿viste? Vos te vas a Concepción del Uruguay, a la plaza, y encontrás en la plaza a alguien que conocés. Bueno, ese es conocido. A este ángulo de 400, ¿qué le pasa? Le pasa que dio muchas vueltas y se encontró con el de 40 y dijo, con este me quedo. Entonces, ángulos coterminales son aquellos que tienen el mismo inicio, pero su lado terminal coincide a pesar de que sus valores son diferentes. Díganme otro coterminal a 40. ¿760? Muy bien. Otro coterminal a 40 es 760. ¿Por qué? Porque di 2 vueltas a la circunferencia y vuelvo a caer en 40 grados. Y así puedo encontrar todos los que yo quiero. ¿Se entiende? ¿Sí? Pregunta. Y piensen, voy a borrar todo esto así no queda nada. Yo tengo un ángulo de 40 grados. Y recién encontramos dos coterminales positivos. Uno de 300, de 400. ¿Cómo hago el 400 ahí? Va a ser muy difícil, ¿no? Uno de 400 y uno que dijeron ustedes de 700. ¿Cuánto era? 760. ¿Puede tener un ángulo de 40 grados un coterminal negativo? Muy bien. Martina dice sí, si gira para el otro lado. ¿Quién lo dijo? ¿Quién? Lara hoy está. Lara. Muy bien, Lara. Lara dice que sí, si gira para el otro lado. ¿Y cuánto vale Lara? Claro, si es negativo, vos sabés que gira para el otro lado. ¿Qué valor numérico va a tener? ¿Qué amplitud va a tener ese ángulo? Para que caiga igual que en el de 40. La pueden ayudar, ¿eh? ¿Menos ¿Cuánto? 40? No. ¿Menos 320? Muy bien. Menos 320. ¿Lo ven? Porque el menos 320 va a dar toda una vuelta, va a salir de acá, va a dar toda la vuelta y va a llegar hasta ahí. Y ahí va a coincidir con el ángulo de 40, que sería el que queda acá adentro. ¿Se ve? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a encontrar ángulos de lo que a mí se me ocurra, de la medida que yo quiera, pero siempre van a estar relacionados con algún ángulo de quién, del valor que esté entre 0 y 90. ¿Cuál va a ser el trabajo de la trigonometría que nosotros vamos a trabajar? Tener un ángulo de 7000 grados y ver qué tiene que ver con alguien entre 0 y 90. Y seguro que tiene algo que ver. Eso es lo difícil de trigonometría. Es decir, yo primero me tengo que imaginar un ángulo de 7200 grados cuando yo trabajé entre 0 y 90, a lo sumo 180. Ponele 360. Y ahora me dice 7200 grados. Bueno, no pasa nada. Giro, 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 giro. Y ya que estamos, vamos a hacer ese ejercicio. Si yo tengo un ángulo de 7200 grados, es mucho, ¿no? Bueno, más vale que sobre. ¿Con quién es coterminal ese ángulo de 7200 grados? ¿Con quién es coterminal primero? A ver, sacando calculadora y empezando a hacer cuentas. ¿Cuántas vueltas como mínimo tengo que dar? 20. Muy bien. Si doy 20 vueltas y lo multiplico por 360, ¿cuánto me da? 7200. 7200. Entonces, ¿con quién es coterminal el de 7200? ¿Por qué 20? Con 0 grados. Muy bien. Ahora, yo Eso les me digo a perdí. ustedes. ¿Por qué 20, profe? Ya va, querido. 7200 grados. ¿Les parece que puede ser un ángulo de 0 grados? Ni se te ocurre. Sin embargo, cuando vos empezás a girar y das 20 vueltas, ese ángulo cae en la misma posición que en el de 0 grados. Para el que preguntó por qué 20, se lo voy a explicar aquí, estimado. Si una vuelta vale 360 grados,
yo puedo empezar a tomar mi vector o mi lado terminal y empezar a hacer este jueguito. 1 vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, 6 vueltas, 7 vueltas, 8 vueltas, 9 vueltas, 10 vueltas. Cuando llegué a 10 vueltas estoy en 3600 y estoy acá. ¿Está bien? Entonces, en lugar de hacer 10, digo, no, lo multiplico por 20. Si lo multiplico por 20, 360 por 20 me da 7200, que sería hacer 10 vueltitas más. ¿Y dónde va a caer después las 20 vueltas? El lado terminal va a caer en 0 grados. Y ahí encontré el coterminal a un ángulo de 7200 grados. Entonces, pregunta de cuestionario. Si yo tengo un ángulo de 7200 grados, ¿cuál es su coterminal? 0. Muy bien. Acá dijeron 0. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿En el Zoom alguna pregunta? Porque ahora viene otra pregunta nueva. No. No. ¿Ninguna? Muy bien. Qué bien que explico. Bueno, seguimos entonces. Total, ya. Mi último año de explicación, no, espero que sea el... anteúltimo. Mirá vos, este año que me iban a regalar un salamín, se suspendió todo. Yo tengo ahora un ángulo alfa. Ustedes me van a decir, lo voy a llamar A, cuyo valor es 940 grados. ¿Estamos? Quiero que me busquen un coterminal al ángulo alfa de 940 grados mientras yo dibujo los ejes. Ya la calculadora, sí. Pueden sacar el celular, hagan las cuentas. Estamos en Buenos Aires, así que pueden hacer lo que ustedes quieran, sí. Acá hay gente... ¿Cómo? ¿Qué dice? Bueno, lo más lindo que hay. Para ir a pasear. Es fantástico. Bueno, escucho propuestas. 220. ¿Cuánto? 220 puede ser. 220. Vamos a ver. Dijeron por allí una voz en el teléfono 220 grados. Vamos a ver si le hacemos caso. Voy a tomar un ángulo. Sacar la cuenta para eso, porque no sé, eso no entendí. Miren, qué fácil hacer la cuenta. Salgo de 0, ¿no es cierto? Y empiezo a girar. Una vuelta es 320, 60, perdón. 2 vueltas es 720. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Si yo hago 3 vueltas me paso. Entonces voy a hacer 720 más 90, 810. ¿Está bien? Más 90, 900. O sea que va a caer por acá. ¿Está bien? 940 va a caer acá. O sea que ¿cuánto sería el ángulo? Miren. Vamos de vuelta. ¿Se entendió lo que hice? Voy a hacer las vueltitas acá, miren, a ver si sale. Sí, ahora sí entendí, pero para sacarlo rápido, yo estoy 10 horas seguro. Rápido, 360, parece el gallo Claudio. Más 360, estoy en 720. Y después sumar 2 veces 90. Más 90 son 810. Más 90, 900. 180 y después sumar 40. Pero justo viene a pararse el coso este donde tengo que salir ahora, qué bajón. Bueno. Sí. Esperen un poquito, ahí está. Y ahí estoy en 900. ¿Cuánto me faltan? 40. O sea que este angulito que está acá es de 40 grados. Este chiquito. Entonces, ¿con quién es coterminal? ¿Con quién es coterminal el ángulo de 940? Efectivamente, con 220, porque una vez que yo hice 2 vueltas tengo 90, 180 y 40, y ahí está el 220 efectivamente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Después vamos a ver que hay una formulita para eso, pero lo importante es que ustedes entiendan de dónde sale ese 220. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿En qué cuadrante está? A ver, ¿vieron que los ángulos giran para allá? Bueno, esto se llama primer cuadrante, esto se llama segundo cuadrante, y esto se llama tercer cuadrante. Y el último se llama cuarto cuadrante. Nosotros buscamos un ángulo de 940 grados, donde su equivalente es 220 grados. ¿Qué signo tiene la X y qué signo tiene la Y en ese lugar? Ambos En el negativos. tercero tiene los dos negativos.
En el tercero los dos son negativos. O sea, yo estoy ubicado acá porque ahí cayó el ángulo 220, que es el mismo que el de 940. Entonces, ¿qué pasa acá? Mi X es negativa y mi valor de Y es negativo. Esos signos después van a ser importantísimos para que ustedes puedan evaluar. ¿Tienen la calculadora? Escriban, por favor, seno de 940. A ver qué les dice la calculadora. Menos 0,64 y sigue. Traigan la calculadora. Menos 0,64. Menos 0,64. ¿Por qué me dice menos? Por el cuadrante en el cual cae. Ahora hagan seno de 220. Menos 0,64. ¿Ven por qué son coterminales? Porque sus funciones trigonométricas son iguales. ¿Se entiende? Esto es una locura tremenda. Después van a ver que... Y ahora hagan coseno de 940. ¿Y por qué el seno da negativo? Espera un segundo. ¿Y coseno de 940? Menos 0. Menos Muy bien. 0,76. Y ahora hagan coseno de 220. Tiene que darle exactamente igual. Perfecto. Entonces eso me asegura que los ángulos sean coterminales. O sea que mi calculadora no. O sea, que si yo tengo dos ángulos y estoy en duda de saber si son coterminales, ¿qué es lo que hago? Le saco el coseno y el seno y me tienen que dar exactamente los mismos valores. Otro tips para el cuestionario, ustedes que siempre les hace falta decir, ¿cómo sé yo qué es lo que hago para ver el tiempo? Bueno, si yo tengo que buscar coterminales, miren, esta ayuda no se las tendría que dar, pero yo sé que ustedes son tan buenos que se lo remerecen. Miren, yo tengo un ángulo alfa. Y va fácil. Qué mal que está esto que voy a hacer. Ustedes no se lo cuenten a nadie, en total nadie se entera. Yo tengo un ángulo alfa de 5.214 grados. ¿Por qué tan difícil? Bueno, vamos a poner 5.200. Y a mí me dan 4 valores como en el cuestionario, ¿no? Y me dicen, señalar cuál es el coterminal a 5.200 grados. Y ustedes empiezan a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Si a mí me dan el valor acá, vamos a suponer que sea 130 grados, le pongo cualquier cosa. Y yo no me acuerdo cómo era el coterminal, ¿qué hago? Voy a la calculadora, hago seno de 5.200 y hago seno de 130. Si me da igual es coterminal, si no me da igual no es coterminal. Eso se llama sentido común, no saber matemáticas, ¿se entiende? ¿Sí? Porque ustedes se pasan diciendo, ese de 5.200 me hiciste dar como 14.000 vueltas a la circunferencia y encima no me dio. No se preocupen tanto, piensen, si son coterminales, sus funciones trigonométricas tienen que ser iguales. Entonces, tengo la ventaja de la calculadora, que a pesar de que los que estamos presenciales solamente la trajeron 5, la calculadora, el resto no trajo calculadora, vino de vacaciones. ¿Estamos? Seguro que dijeron, me la olvidé. Bueno, no importa, aprendan, tráiganla porque después la calculadora también la tienen que aprender a manejar porque van a ver que ahora empiezan a aparecer unas cosas muy raras. Entonces, esta es una opción de que yo señale la respuesta correcta. No sé si 130 es el correcto, no es. Bueno, pero si tengo 4, pruebo con todas y si ninguna me da igual, le tengo que creer a la calculadora y señalar ninguna, que les da tanto trabajo a ustedes. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, más vale. Por eso lo pongo. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿En el Zoom? ¿Vamos bien? ¿Por qué Sí. el seno y el coseno dan negativo y la tangente da positivo? ¿Quién hizo esa pregunta? Victoria, de Víctor. 220. Muy bien. Tú has visto hace instantes, todavía no estamos definiendo, pero mirá, te lo voy a explicar muy rápidamente. Ahí. Okay. Vamos a dibujar con un color el ángulo de, volvemos al anterior, ¿no es cierto? El de 220 grados. ¿Sí? ¿Te ubicás? Sí. Entonces, como era el ángulo, llegó acá. ¿A dónde está el triángulo ese famoso con el cual nos dijeron a nosotros que íbamos a ver trigonometría? Lo primero que hacemos es dibujar el triangulito que estaría acá. ¿Está bien? Sí. Ese sería un cateto, ese sería el otro. Ahora, ¿dónde están los signos? ¿Se acuerdan que yo recién les pregunté qué pasaba con la X y qué pasaba con la Y? Ustedes me dijeron, Sí. este es negativo y la Y también es negativa. Sí. Todo lo que sea Y te va a dar el signo de la función seno, que esa demostración viene ahora. Ah, ok, genial. Y todo lo que sea X
te va a dar el signo de la función coseno. Y la tangente entonces lo divido. Y la tangente, ¿por qué te da positiva? Porque cuando veamos un pasito más adelante, ¿está? Vos vas a continuar esto para acá y la tangente va a estar acá arriba. ¿Por qué? Porque la definición de tangente te dice que la tangente de un ángulo, y por eso vas a ver que los signos cambian, va a ser igual a dividir el seno dividido el coseno. Entonces, si vos haces seno dividido coseno, en este caso en particular, menos por menos te da más. ¿Bien? Por eso acá aparece la tangente, que tiene que ver también con el eje Y, pero del otro lado. Perfecto. ¿Se entiende, Victoria? Gracias. No, por favor. Sí, gracias. Esta explicación después viene dentro de un ratito igual. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, primero, la definición de ángulo ahora nos lleva a tener un origen o un vértice, dos lados, uno que se queda quieto y otro que se mueve. En lugar de decirlo en forma artesanal, lo decimos matemáticamente, lado inicial, lado terminal. Depende para el lado que se mueva al lado terminal, el ángulo puede ser positivo o puede ser negativo. Y depende de la cantidad de vueltas que dé, siempre va a haber un coterminal que caiga entre 0 y 360. ¿Cómo lo puedo comprobar a la coterminalidad entre dos ángulos? Utilizando seno y coseno. ¿Ah? Si me dan los mismos son coterminales, si no me dan los mismos, estamos en problema. ¿Vamos bien? Resumen. Perfecto. Y ahora viene... ¿Cuánto me queda de tiempo? A ver. No queda nada, ¿no? Ahora viene 1 minuto 55. Bueno, si quieren después, 1 minuto, nos quedan 15 minutos. Nos volvemos a conectar rápido hasta la y cuarto si quieren. Ahora viene una pregunta mía. ¿En qué miden los ángulos ustedes? ¿En qué unidad? ¿Grados? ¿Minutos y segundos? Muy bien. ¿Cómo se llama ese sistema? Sexagesimal. Sexagesimal. ¿Por qué se llama sexagesimal? Porque cada unidad equivale a 60 grados del anterior, a 60 unidades del anterior. 1 grado son 60 minutos, 1 minuto son 60 segundos. Perfecto. Eso, cuando empecemos a graficar funciones trigonométricas, no sirve más. O sea, para la resolución de triángulos en trigonometría, yo puedo seguir usando grados. Pero cuando voy a dibujar sobre el eje X, sobre el eje Y una función, en el eje Y no están los números expresados en grados, están los números reales. Entonces, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer un nuevo sistema de medición que se llama sistema circular. ¿Está? Ese sistema circular tiene que ver con que nosotros encontremos una equivalencia entre lo que son grados y lo que es un número real. ¿Está más o menos? ¿Se entiende el concepto? Porque es bastante intenso esto ahora. Entonces, si yo tengo un ángulo de 30 grados, que yo me imagino un ángulo de 30 grados tiene una abertura, ¿qué número vale en la recta ese? O sea, ¿cómo hago para encontrar de grados a un número real? Bueno, ya se termina, corto y volvemos en un instante, chicos.